Me llamo Soledad Márquez y tengo 67 años. Hablo despacio, respiro despacio, y mis manos ya tienen las manchas marrones del sol y los años. Mi cocina es tan pequeña como una caja de zapatos con la pintura de las paredes desconchada bajo una luz fluorescente que parpadea intermitentemente. Esta noche recaliento la olla de sopa de frijoles negros del mediodía, añadiéndole un poco de epazote para el aroma y una pizca de sal gorda. El comal chisporrotea sobre la estufa de gas. Pongo 2 tortillas y huelo el aroma de la masa de maíz que sube igual que cuando era joven. Y cada tarde esperaba a que mi hija regresara de la escuela. Reina va y viene entre la cocina y la sala, el teléfono pegado a la oreja. Su voz es seca y rápida con un toque de aspereza como chile picante. No digo que vendamos esa casa, recalca cada palabra antes de fin de mes. No me haga repetirlo. Pensé que hablaba al azar de otra persona. Me incliné a remover la sopa oyendo el golpeteo de los frijoles contra el borde de la olla y oliendo el ligero humo que salía del borde de la tortilla que se hinchaba. Pensé en Mateo, mi nieto de 9 años, que seguro tenía hambre. Bajé la olla, apagué la estufa, me di la vuelta para llamarlo a comer y me encontré con la mirada de Reina. Sus ojos estaban fríos como el altar de una iglesia en una mañana de invierno. «No me mires así, mamá», dijo aún con el teléfono en la mano. Y sin razón aparente, como un mal viento que sopla, dio un paso más. Antes de que pudiera entender... ¡paf! El sonido de un escupitajo salió como una grieta. Saliva tibia y pegajosa cayó sobre mi mejilla, dejando un rastro brillante hasta mi barbilla. Me quedé helada. Todo quedó en silencio excepto el parpadeo de la luz fluorescente y el olor de la sopa de frijoles que se enfriaba. Levanté la esquina de mi delantal, limpié una vez y otra vez. Me temblaban las manos, pero no dije nada. Sentí mi corazón latir como si alguien golpeara una puerta. En el umbral de la cocina, Mateo estaba allí, abrazando fuertemente su estuche de lápices de superhéroes. Tenía los ojos muy abiertos como si absorbiera toda la escena que acababa de ocurrir. Ni un sollozo. Solo un silencio pesado como el hierro. Miré a mi nieto, luego al suelo. En el azulejo otra gota de saliva acababa de caer redonda como una cuenta barata. Reina sacó un pañuelo de papel, se limpió las manos y levantó ligeramente la barbilla. «No te hagas la víctima, mamá. Todo será más fácil si me escuchas». Se dio la vuelta. Salió rápidamente a la sala, volvió a pegarse el teléfono a la oreja y continuó su conversación inconclusa. Me quedé en medio de la cocina con los hombros caídos. El olor a cilantro de la sopa de repente se volvió insípido. Deseé que la luz del techo dejara de parpadear para no ver mi sombra fluctuar en la pared como si fuera otra persona. Soy viuda. Cuando Reina tenía 6 años, mi esposo se fue diciendo que no encajaba en la vida familiar. No lloré delante de mi hija. Fui a coser por encargo en la sastrería de la esquina y por las noches me sentaba en la vieja máquina de coser de mi madre, cosiendo uniformes escolares y remendando jeans para los niños del barrio. Cada moneda ahorrada, cada retazo de tela guardado con cuidado. 30 años de polvo y viento. Compré esta vieja casa en un callejón de la Ciudad de México, con paredes agrietadas y un techo de lámina que crujía con la lluvia, pero era un verdadero hogar. Pensé que al menos en mi vejez tendría un rincón en la cocina, un lugar para colgar mi rebozo de lana y la foto de la Virgen de Guadalupe. Ahora vivo con Reina de 34 años y Mateo de 9. Ya no tengo fuerzas para discutir. Cada mañana me levanto antes de que suene la alarma, hiervo agua, tuesto café de olla y rompo un trozo de piloncillo para endulzar. Preparo el café en una jarra de barro y dejo listos 3 vasos. Uno para mí,
uno para Reina si se acuerda de beberlo, y un vaso pequeño de leche para Mateo. Pego una nota junto al refrigerador. No olvides el abrigo del niño. Escribo con tinta azul con letra uniforme como solía escribir el nombre de mi hija en sus camisas cuando iba a la escuela. Rara vez Reina mira la nota. Dice que su teléfono lo recuerda todo. Abuela. ¿Tienes hambre?, preguntó Mateo con voz diminuta. Me sobresalté. Sí, abuela tiene hambre. ¿Comes conmigo? Asintió, se sentó en la silla, puso su estuche de lápices sobre la mesa y abrió la tapa con un clic. Serví la sopa en 2 tazones y los puse delante de él. Soplé suavemente para que se enfriara un poco. Tomó una cucharada, sorbió despacio sin apartar los ojos del tazón de sopa, como si temiera que si miraba hacia arriba algo peor sucedería. Puse 2 tortillas en un plato y se las di. El hijo de mi hija le gustan las tortillas un poco tostadas por los bordes, como a mí me gustaban cuando tenía su edad. Reina colgó el teléfono y regresó a la cocina. Abrió el refrigerador, revolvió y sacó una botella de cerveza. Me miró al niño y luego dijo sin dirigirse a nadie en particular: «Esta casa no puede seguir así de derrochadora». ¿Derrochadora? Quería reír, pero no pude. Miré a mi alrededor una mesa de madera con la pintura rayada, una pila de platos de cerámica desportillados, una vieja foto mía a los 20 años, con un vestido blanco, el día de la iglesia. ¿Dónde estaba el despilfarro? Por las noches, cuando los amigos de Reina venían todos, se sentaban en la sala con la música a todo volumen. Hablaban rápido, reían fuerte, las botellas de cerveza se abrían con un psss y el olor a humo de cigarrillo se mezclaba con el de perfume barato. Yo me acurrucaba en un rincón de la cocina remendando aún las costuras para los clientes con agujas clavadas en el cojín de tela. Alguien pasaba, dejaba el vaso en la estufa y preguntaba al aire: ¿Tienes algo para picar, abuela Reina? Respondía por mí con un tono medio en broma, medio en serio. Ella es la sirvienta sin sueldo. Todos se reían entre dientes. Bajé la cabeza, recogí el trapo de cocina que se había caído al suelo y lavé los platos en silencio. El agua fría calaba mis manos arrugadas. Esa noche, después de aquel escupitajo todo en la casa, pareció retroceder un escalón. Oía el reloj de pared del segundero marcando uniformemente. Pensé en subir a mi habitación, encender una pequeña vela ante la imagen de la Virgen y rezar para que mi corazón se calentara. Pero no me moví. Me quedé en la cocina sin saber dónde sentarme. La silla de mimbre donde solía coser de repente me pareció extraña. De repente recordé el día en que Reinas a los 6 años regresó de la escuela de pie, en la puerta también con un estuche de lápices como Mateo ahora, y exclamó: «Mamá, ¿no crees que mis dibujos son bonitos?». En aquel entonces la abracé, y su cabello pliasa. «Abuela, mañana tengo clase de arte», dijo Mateo como para sacarme de los viejos recuerdos. La maestra dijo que dibujemos nuestra casa. Sonreí, pero mi boca tembló un poco. «Entonces dibuja nuestra casa». «¿Sí?». Me miró una mirada más larga de lo normal. Luego asintió. «Sí». Reina terminó la mitad de la botella de cerveza y la dejó caer con fuerza sobre la mesa. «Mamá, quita esta pila de revistas», ordenó. «Ya empiezo a odiar esta casa». Revistas. Eran solo unos cuantos ejemplares de Revista Familia que había recogido para cortar patrones y para calzar una pata coja de la mesa. Las recogí y las abracé contra mi pecho. Por un minuto quise preguntar: «¿Qué quisiste decir con vender la casa?». Pero la pregunta se me atragantó en la garganta. Miré a Mateo pensando en sus zapatillas deportivas, con las suelas gastadas. Le había prometido que el fin de semana
Le compraría unas nuevas en el mercado de pulgas. Puse la pila de revistas en la cesta y salí al patio donde tenía unas macetas de cempasúchil que había plantado. La noche colaba el aire frío por el pasillo y subía el olor a tierra húmeda. Volví a oír la música de la sala, el sonido de pasos y el arrastre de sillas. Me senté en el escalón con las rodillas tocando el borde de piedra desportillada, las manos entrelazadas para calentarme. En la iglesia de Nuestra Señora el sacerdote siempre enseñaba: la paciencia es una virtud. He sido paciente toda mi vida. Pero esta noche, en medio de la vieja cocina, entre el sonido del escupitajo aún en mis oídos, sentí que algo más se arrastraba a un silencio duro como la piedra, a la vez temeroso y claro. Mateo asomó la cabeza por la puerta. «Abuela, ya terminé de comer». «Muy bien», le dije. «Lávate los dientes y acuéstate temprano. Mañana te llevo a la escuela». Asintió, subió corriendo la escalera de madera, cada escalón crujiendo. Me levanté, volví a la cocina, guardé la sopa, lavé los platos, limpié la estufa. Hacía esas cosas no porque alguien me lo ordenara, sino porque si me detenía este silencio, se rompería y derramaría cosas que no me atrevía a nombrar. Antes de apagar la luz, pegué un pequeño trozo de papel en el refrigerador, junto a la vieja nota: «El hogar es donde se ama». Escribí con tinta azul con letra tan uniforme como siempre. Sabía que quizás nadie lo leería. Pero el papel estaba allí, como una pequeña estaca, que clavaba en la tierra para saber que aún tenía un lugar en esta casa. Apagué la luz de la cocina. La habitación se sumió en la oscuridad. En la sala Reina puso otra canción a todo volumen. Me quedé un momento en la oscuridad oyendo latir mi corazón, y luego subí suavemente las escaleras. En el rellano me detuve, puse la mano en el pecho y me dije a mí misma como a la mujer en el espejo: mañana lavaré este delantal muy bien. Y quizás preguntaré con claridad sobre lo de vender la casa. No para discutir, solo para aclarar. He esperado toda mi vida para mantener un hogar. No sé qué vendrá después. Pero ahora mismo, entre el olor a frijoles negros que aún perdura y la música lejana, siento un hilo delgado atado a mí. Ese hilo es invisible, pero me mantiene erguida. Oigo muy claramente cómo se tensa en mi pecho. Cerré la puerta de mi habitación. Afuera el viento soplaba por el patio haciendo que las macetas de cempasúchil temblaran ligeramente. Adentro Mateo se movió una vez y luego respiró uniformemente. Me apoyé en la puerta, cerré los ojos. Esa noche no pedí nada. Solo susurré una frase muy suave para que nadie la oyera: «No me quites mi casa». Dormí muy poco esa noche. Cada vez que me adormecía, el sonido del pub resonaba tan claro como si acabara de ocurrir. Por la mañana me levanté más temprano de lo habitual. Herví agua, puse un trozo de piloncillo en la olla del café de olla y añadí un poco de canela. El vapor cálido del café subió haciendo que la cocina estuviera menos fría. Puse 3 tazas como todos los días y luego guardé una en el armario. Reina aún no se había despertado. Mateo bajó las escaleras, sus pantuflas rozando la madera suavemente, como si temiera despertar a una bestia dormida. «Abuela, hoy tengo examen de matemáticas», susurró. «Ya lo sé», le dije dándole el vaso de leche tibia. «Come un trozo de pan dulce para tener energía». Cuando tomó el pan vi que sus manos aún tenían manchas de tinta azul. Seguramente anoche dejó algo a medio dibujar. Quise preguntarle, pero me dije a mí misma: «No hagas más ruido en esta casa». El cartero pasó y dejó un fajo de cartas en la ranura de la puerta. La recogí y vi varios sobres con el logotipo del banco. Las llevé a la cocina y abrí una. La letra negrita me golpeó: aviso de retiro de efectivo. Importe 18.500.
Debajo estaba la fecha, exactamente el día que estuve en casa todo el día, remendando los uniformes de los niños del barrio. Miré la parte de la firma, era mi nombre, la letra rígida, no como el suave garabato que solía firmar en los recibos. Alisé el papel, lo doblé por la mitad y lo puse temporalmente en la Biblia de la estantería. Mi corazón latía con fuerza, pero me seguía diciendo, quizás sea un error. Reina bajó las escaleras con el pelo suelto en camisón fino y descalza. Abrió el refrigerador, sirvió agua y echó un vistazo a la mesa. Al ver otro sobre, lo arrebató, lo abrió y lo leyó rápidamente como si se tragara las palabras. Me lo quedo, dijo secamente y se metió el sobre directamente en el bolsillo de su camisón. Dudé, esa carta es para mí. Reina dejó el vaso con la mirada fría. Ya eres mayor, no entiendes de dinero. Es más seguro que yo lo administre. Pero nada. Se volvió, vio a Mateo comiendo despacio y le apremió, date prisa, es tarde. Mateo de repente se puso torpe y se le cayó la cuchara. La cuchara sonó al chocar contra el suelo. Me agaché a recogerla. Reina frunció el ceño como si oyera un sonido asqueroso. Le tomé la mano al niño y sentí que la palma la tenía fría. Por la noche, cuando encendí la vela ante la imagen de la Virgen, desde la sala llegaban risas ruidosas. Los amigos de Reina habían llegado, algunos con cerveza, otros con una bolsa de botanas. Decían palabrotas como quien echa sal a la comida. Cerré suavemente la puerta y bajé a la cocina a lavar los platos que aún tenían sopa de frijoles. Mateo estudiaba en la mesa pequeña, el lápiz raspando el papel. Me gustaba oír ese sonido tan pacífico como el de la vieja máquina de coser. De repente, clic, la luz del patio delantero seguía encendida. Recordé que olvidé apagarla antes de entrar al cuarto de oración. Salí a apretar el interruptor justo cuando Reina entró en la cocina. Su mirada recorrió la habitación y se detuvo en mí. «Otra vez se te olvidó apagar la luz». Estiró la mano, tomó un plato vacío del estante y lo tiró directamente al suelo. Los pedazos de cerámica salieron volando. Mateo se sobresaltó, su lápiz se rompió por la mitad. Abrazó su mochila y se escabulló a su habitación como un pájaro, tratando de meterse en una jaula. Me quedé en medio de la cocina con los trozos de cerámica bajo mis pies, como un banco de pequeños peces blancos brillando bajo la luz, y las palabras de su reproche me escocían como sal en una herida. Me arrodillé para recoger cada trozo poniéndolos en el lavabo de aluminio. Mi mano se hizo un pequeño corte y una gota de sangre rojo oscuro brotó redonda como un frijol. Lavé la herida bajo el chorro de agua sintiendo un frío punzante hasta los huesos. «¡Déjalo ahí!». Reina agitó la mano, su voz suave, pero sonando como una orden. Yo seguí limpiando, no por miedo a ella, sino porque no quería que Mateo se lo pisara. Al día siguiente, Reina me llamó para que la siguiera. «Firma esto y luego te vas a tus cosas», dijo. Antes de que pudiera preguntar qué era, ya estábamos en el mostrador del banco. La empleada sonrió. «Señora, por favor, firme aquí». Me incliné a mirar la página. Tenía números muy grandes y un trozo de letra diminuta que mis ojos tenían que entrecerrar para ver. Moví el papel un poco para obtener más luz, y Reina me sujetó la mano siseando. «Firma, mamá, no preguntes más. Estás haciendo perder el tiempo a todos». La empleada echó un vistazo y volvió a sonreír como si todo fuera normal. Sentí un pequeño nudo en la garganta. Tomé el bolígrafo. Me temblaba la mano, pero traté de que la firma se pareciera lo más posible a la mía. Cuando terminé, pasé suavemente la mano izquierda por las letras recién firmadas y sentí que la tinta aún estaba húmeda. Miré a la empleada queriendo hacer una pregunta simple. «¿Qué es este papel?», pero la pregunta se me atascó como una piedra en una tubería.
Al llegar a casa busqué en mi bolso el viejo libro de gastos, un cuaderno de tapa marrón con los bordes gastados. Durante muchos años había notado cada gasto: arroz, azúcar, electricidad. Agua, a veces un par de zapatos nuevos para Mateo, un poco de atole para el desayuno. Pasé las páginas recientes y vi que las líneas de escritura eran más escasas. Había muchos espacios en blanco. Tomé mi bolígrafo azul y añadí: carta del banco. Retiro de 18 yo. 500. No sé. Cerré el cuaderno oyendo el roce del papel. Abrí el armario, saqué la caja de lata con botones e hilos, puse el cuaderno dentro y cerré la tapa. Esa caja solía guardar hilos y una cinta métrica. A partir de ahora quizás guardaría otras cosas. Al mediodía fui al mercado a comprar epazote y unos chayotes. La vendedora habitual me llamó Señora Soledad y me acercó bajando la voz. He oído que su hija parece haber invertido en algo y ha perdido dinero. Dice que necesita dinero urgentemente. Me quedé inmóvil oyendo el golpeteo del cuchillo de la vendedora sobre la tabla de plástico. Solo digo, cada cual sabe lo suyo. Se apresuró a explicar: la veo más delgada, por eso le aconsejo que se cuide. Le di las gracias. Tomé la bolsa de verduras y caminé más despacio de lo normal. El sol caía sobre la calle, como una manta caliente. Por la tarde, cuando Reina salió, ordené el cajón donde solía tirar papeles desordenados. En una pila de facturas encontré algunos recibos de retiro de dinero. Un papel tenía impreso en letra pequeña Cash Withdrawal y una serie de números tan fríos como la piedra. Miré la fecha y coincidía una vez más con el día en que estuve en casa, todo el día cosiendo algunos vestidos de novia de alquiler para la hija de la señora Sotelo. Engrapé el recibo en la Biblia como un marcapáginas, no para rezar, sino para no olvidar. Por la noche Mateo llamó a la puerta de mi habitación. Abuela, la maestra, me dijo que entregara el cuaderno. Yo accidentalmente rompí la última página. Me mostró el cuaderno con el borde arrugado. Me senté a su lado y lo pegué con cinta adhesiva. En la página rota vi un dibujo a medio terminar: una casita con tejado humo saliendo de la chimenea y una persona de pie en el porche, saludando sonriendo. Pregunté: ¿quién es esa persona? No tuve tiempo de dibujarlo, dijo bajando la cabeza. Puse mi mano en su cabeza acariciando su pequeño remolino de pelo. Mañana sigues dibujando. Dibuja a quien quieras siempre que te sientas seguro. Cuando lo llevé a la cama, pasando por el pasillo oscuro, oí a Reina abajo, llamando a casa a alguien por teléfono. No, si se puede vender, que se venda. Ya no aguanto esta situación. La palabra vender se deslizó por las escaleras con el viento, deteniéndose justo delante de la puerta de mi habitación, como un escarabajo. Cerré la puerta. Mi espalda se apoyó en la madera. Mi mano se posó inconscientemente en mi pecho, sintiendo un latido irregular. Abrí el cajón, saqué la caja de lata de nuevo y metí dentro el sobre del Banco de la Mañana. Pegué un trozo de cinta adhesiva en diagonal sobre la tapa de la caja y escribí 2 pequeñas palabras: guardar. Sé que hay cosas que si se guardan demasiado tiempo se pudren, pero también hay cosas que hay que guardar para que un día, cuando alguien me diga: mamá, no preguntes más, aún tenga algo que recordar, algo que poner sobre la mesa y decir: esta es mi verdad. Esa noche no pedí milagros. Solo me propuse una cosa muy pequeña. A partir de mañana contaría. Contaría cada moneda que entrara y saliera, contaría cada sobre de carta. Contaría incluso las veces que quise perdonar hasta el punto de olvidar quién era. Y si alguien me preguntaba por qué de repente era tan terca, diría:
porque vi a un niño de 9 años dibujar una casa segura. Y si los adultos no protegen una casa, ¿para qué dibujar? Apagué la luz. La oscuridad cubrió las paredes cálida como un viejo rebozo. Oía la respiración regular de Mateo desde la habitación de al lado. Abajo Reina cerró la puerta de golpe y se fue a alguna parte. Cerré los ojos contando los latidos de mi corazón, como contando las puntadas del dobladillo de una falda 1, 2, 3. Lento pero seguro. En algún lugar dentro de mí, un hilo volvió a tirar, no para coser para nadie, sino para atarme a mí misma. Mañana por la mañana me levantaré temprano. Prepararé café. Abriré el buzón. Y guardaré lo que deba guardar. Elegí una mañana de sol tenue con poco viento para salir de casa más temprano de lo habitual. Le dije a Reina que iba al mercado a comprar epazote y unos chayotes para hacerle sopa a Mateo. Hablé con normalidad como cualquier anciana del barrio, con voz baja y la mirada hacia abajo. Doblé mi rebozo gris azulado con cuidado, metí el cuaderno de tapa marrón en mi bolso junto a mi cartera de tela. Dentro de la cartera llevaba los 2 sobres del banco abiertos y un bolígrafo de tinta azul. Bajé los escalones despacio, cerrando la puerta con cuidado para que el sonido de la cerradura no resonara demasiado. En el porche las macetas de cempasúchil se movían suavemente. No miré atrás. No fui al mercado. Cambié mi ruta desde la esquina girando por la calle, con jacarandás que aún tenían algunas flores caídas, pétalos morados pegados a las baldosas. La sucursal del banco de Carlos Santillán estaba en la esquina de la intersección, con puertas de cristal transparente y un cartel de ofertas de tarjetas de crédito de colores brillantes en la fachada. Respiré hondo y entré. El olor a aire acondicionado mezclado con el de papel nuevo hizo que mi ansiedad se hiciera más evidente. Una joven recepcionista sonrió. «Buenos días, señora. ¿En qué puedo ayudarle yo?» «Quiero ver al señor Santillán», dije apretando el asa de mi bolso a Carlos. La chica marcó por teléfono, asintió. «Estará libre en unos minutos. Por favor, espere sentada». Me senté en la silla, el típico asiento de banco, respaldo recto, cojín algo duro que te quita las ganas de sentarte mucho tiempo. Puse mi bolso en mis rodillas como si abrazara a un gato. Abrí ligeramente la cremallera tocando con la punta de mis dedos el borde de los sobres del banco. En mi mente, repasé los números del aviso de retiro como cuando repasaba las puntadas del dobladillo, de una falda lento, pero seguro. «Señora Soledad», una voz masculina a la vez cálida y pensativa. Carlos Santillán estaba allí con el cabello entrecano y una corbata color vino. Extendió la mano. «Pase, por favor». Su oficina era más luminosa de lo que esperaba. La luz entraba por la ventana iluminando una foto familiar suya. Detrás del escritorio su esposa, 2 niños sonriendo muy felices. Miré esa foto medio segundo más de lo normal. Me invitó a sentarme, me sirvió un vaso de agua y luego dijo en voz baja como si cada palabra tuviera peso: «Dígame, la escucho». Abrí mi bolso y saqué los 2 sobres y el cuaderno de tapa marrón. Le conté brevemente en los últimos meses. El dinero de mi cuenta había disminuido y hubo retiros en efectivo que yo no había realizado. Mencioné que un día me llevaron al mostrador y me hicieron firmar, pero no me dejaron leer con atención. Abrí el cuaderno y le señalé cada línea que había transcrito. Fecha, cantidad, nota, no sé. Carlos miró el cuaderno sin interrumpirme. Luego giró la pantalla de su computadora hacia mí, tecleó algunos comandos y observó en silencio. «Hay muchas transacciones grandes a su nombre», dijo con voz lenta. «Pero esta firma», amplió una celda de datos, «parece diferente». Me incliné entrecerrando los ojos. En la pantalla estaba el nombre Soledad Márquez Rígido.
Los trazos parecidos a los de alguien que practica caligrafía, no el suave garabato que yo solía firmar, donde la S siempre estaba ligeramente inclinada y la Z tenía una cola curvada hacia atrás, como un hábito propio. Sentí la garganta seca. «Puedo imprimírselos», dijo Carlos. «Y hay una cosa más». Abrió otra carpeta. Hay un expediente de hipoteca sobre su casa. Firmado Soledad Márquez. Oí un pequeño sonido en mi pecho como el de un cristal que se agrieta. «¿Expediente?» ¿De qué? Carlos abrió el cajón del escritorio, sacó un fajo de papeles, los sujetó ordenadamente y me los empujó. Vi la descripción de la propiedad, dirección de la casa, superficie, tasa de interés, condiciones. En la última página estaba el recuadro de la firma. Me incliné. Seguía siendo mi nombre, pero no mi letra. Los trazos no se inclinaban donde yo solía inclinarme, no se levantaban cuando yo solía levantarme. Una firma puede falsificarse, pero la forma en que una persona respira al firmar, eso no. Yo nunca he firmado, dije con la respiración más corta. ¿Desea presentar una queja formal? Necesitaremos verificar. Asentí. Dije que volvería con mis documentos de identidad y que necesitaba copias de todo lo relacionado. Carlos no preguntó nada sobre mi familia. Solo dijo: «Siga el procedimiento. Le apoyaré dentro de mis posibilidades». Al salir del banco me paré bajo la sombra de un gran ficus. Ya no sentía el sol. Miré el fajo de papeles en mi mano sintiéndolo pesado como un saco de 10 kilos de arroz. Pensé en alguien que podría ayudarme a leer estas cosas como se lee una costura. Hernán Torres, un viejo conocido de mi exmarido que trabajaba en investigación privada. Cuando era joven, Hernán me había pedido que le remendara su chaqueta de cuero. Recuerdo que era amable y de pocas palabras. Tomé un autobús hacia la antigua zona de oficinas, donde había un edificio de 3 pisos amarillento, con largos pasillos y ventiladores de techo que chirriaban. El cartel de Agencia Torres estaba torcido, sujeto con un alambre para que no se cayera. Llamé a la puerta. Hernán abrió sus ojos ocultos tras unas gafas con pequeños arañazos. Soledad me reconoció después de una pausa. ¿Cuánto tiempo? Necesito que vea esta letra. Le entregué el fajo de documentos sin saber por dónde empezar. Tengo miedo de que me hayan estafado. Hernán no sonrió. Extendió los papeles sobre la mesa, tomó una lupa, un rotulador y un papel blanco para comparar. Me hizo algunas preguntas sobre mi firma fieta habitual, con qué mano escribía, si solía firmar rápido o lento, mi hábito de inclinar el papel. Me senté con el brazo apoyado en el borde frío de la mesa, como si me apoyara en el banco de una iglesia. «Necesitaré unos días», dijo. «Tengo que comparar su caligrafía con la de los documentos. Tráigame algunos papeles con firmas antiguas suyas, facturas, cartas». «Las tengo», respondí. «Las traeré esta tarde o mañana por la mañana». Regresé a casa. Abrí el armario y saqué la caja de lata de hilos y agujas. Saqué una por una recibos de luz y agua, la garantía de la vieja máquina de coser, algunas postales que firmé y envié a mi amiga de Puebla. Elegí las que tenían firmas claras, las metí en una bolsa de plástico y las cerré bien. Cuando cerré la tapa de la caja de lata sentí que mi mano temblaba un poco menos. Pensé en Mateo, en el dibujo de la casa a medio terminar. Me dije a mí misma: tengo que terminar este camino como cuando coso un vestido de novia. Una vez que la aguja toca la tela hay que llegar hasta el final. 3 días pasaron lentos como una llovizna. Hice como si nada, seguía preparando café de olla. Seguía haciendo atole por las mañanas. Seguía remendando el bolso de Reina cuando lo tiraba al asiento con el asa rota.
Por las noches oía el ruido de los coches en la calle, los ladridos lejanos de los perros, el tic-tac del reloj. Cada tic-tac era una pregunta sin respuesta. No me atrevía a preguntarle nada a Reina. Contaba los sobres delante de la puerta cada mañana. Lavaba los platos más despacio, para que mi mente no se deslizara hacia la oscuridad. Al cuarto día regresé a la oficina de Hernán. La ventana estaba entreabierta, dejando que el viento de la estación seca entrara y moviera el calendario de la pared. Sobre la mesa estaban los documentos que le había entregado el día anterior, ahora con algunas notas adicionales en rojo. Hernán me invitó a sentarme y me sirvió agua. Lo he examinado con detalle. Comenzó, y debo decir directamente que es una falsificación. La tinta de la firma en los documentos es diferente a la que usted usa habitualmente. La presión de los trazos en las intersecciones no coincide con el hábito de su mano derecha. La Z en su Márquez siempre tiene una cola curvada hacia atrás, mientras que aquí la cola es recta. El trazo inicial de la S tiene un pequeño salto, como si la persona estuviera respirando con fuerza. Usted no tiene ese hábito. No entendí todos los términos técnicos, pero sí la frase principal. Falsificación. Me agarré las manos para que no me temblaran. Hernán continuó. Además, en el contrato de hipoteca hay signos de una firma reimpresa impresa y luego repasada, no una firma fresca. He tomado fotos, las he ampliado y las he comparado. Haré un informe escrito si lo necesita. Lo necesito, dije con la voz ronca. Gracias. Tomé la copia que me dio mirando las líneas rojas, garabateadas sobre el papel. Mis ojos me escocían. Pensé en la noche en la cocina, el plato roto en pedazos en el estuche de lápices de Mateo, en la foto de la Virgen colgada junto a la estantería de la sal. Pensé en las zapatillas de mi nieto con las suelas gastadas. Pensé en el techo de lámina de la casa que crujía con la lluvia, pero que nunca había dejado que el agua goteara sobre mi cama. Salí al pasillo. La luz del mediodía caía oblicuamente y pequeñas partículas de polvo danzaban. En mi mano tenía la prueba de que alguien temía nombrar a quien había puesto la pluma en mi vida y había firmado por mí. Me apoyé en la pared y respiré hondo. En ese momento, oí el campanario de una iglesia en algún lugar 12, campanadas cada una tan clara como una cuchilla cortando el aire. Está bien, Hernán estaba en la puerta sin acercarse demasiado, como si temiera romper algo frágil. Estoy bien, respondí, y luego negué con la cabeza. En realidad no, pero me mantengo en pie. Metí el fajo de papeles en mi bolso, cerré la cremallera como quien cose una línea recta. En mi mente resonó una frase no como un lamento, sino como una orden pequeña, concisa y fría. Si sigo en silencio, lo perderé todo. Sabía que todo no era solo la casa con paredes agrietadas, con macetas de cempasúchil, con el olor a café de la mañana. Todo era mi nombre, era el nombre Soledad con el que había vivido 67 años. Era el lugar para que Mateo dibujara la casa con humo saliendo. Al llegar al principio del callejón, me detuve frente al puesto de tamales de la anciana de Veracruz. Compré un tamal verde para Mateo. No quería volver a casa de inmediato. Me senté en el banco de piedra de un pequeño parque, abrí mi bolso y saqué el fajo de papeles para mirarlos una vez más, como quien toca una cicatriz, para saber que es real. El viento trajo el olor a masa de maíz y hojas de plátano a mi nariz, aclarando mi mente. Tomé mi bolígrafo de tinta azul y escribí en la última página del cuaderno de tapa marrón: Hernán confirma falsificación de firma. Hay expediente de hipoteca de la casa no firmado por mí. Llevar a un abogado.
Subrayé 2 veces la palabra abogado. El trazo era recto sin temblar. Cuando me levanté sentí los hombros un poco más ligeros, como si me hubiera quitado un abrigo mojado. Pero la verdad era pesada. Pesada como una máquina de coser de hierro fundido, que debe colocarse en el lugar correcto para no caerse sobre los pies. Me puse el rebozo, abracé el bolso contra mi pecho y caminé hacia casa con pasos tan firmes como la aguja sobre tela gruesa. Cada paso era una pequeña decisión, pero todos apuntaban a algo grande. Ya no dejaría que nadie firmara por mí. Ya no dejaría que nadie usara mi nombre para vender el hogar que me esforcé toda la vida en mantener. Recuerdo bien aquella mañana. El cielo de la ciudad estaba gris sin sol, solo una densa capa de nubes que hacía el aire húmedo como si todas las calles acabaran de ser lavadas con jabón. Llevaba mi viejo rebozo y en mi bolso el paquete de papeles que Hernán me había devuelto. Había dudado toda la noche y luego decidí, si no hacía nada en poco tiempo, me convertiría en una vagabunda en mi propia casa. Busqué la oficina del licenciado Octavio Beltrán, un abogado que me había recomendado una amiga de la iglesia. Su oficina estaba en el 2º piso de un edificio antiguo. La escalera de madera crujía cada vez que ponía el pie. La puerta se abrió y dentro olía a papel, a cuero de sillas viejas, y el ventilador de techo giraba uniformemente. Beltrán levantó la vista de una pila de expedientes, entrecerró los ojos y me miró expectante. Me senté poniendo el paquete de papeles delante de él. «Me han robado mi firma», dije con la voz temblorosa. Le conté todo, desde los sobres del banco, los retiros de dinero hasta el contrato de hipoteca falsificado. No oculté nada. Sabía que si lo hacía solo me enterraría más hondo. Beltrán guardó silencio durante un largo rato, hojeando cada página, a veces golpeando el borde del escritorio con la punta de su bolígrafo. Finalmente, dijo lentamente: «Si quiere conservar algo, debe revocar todos los poderes de inmediato y bloquear la cuenta. Es la única manera». Oí cada palabra con claridad, como el sonido de las campanas de la iglesia, resonando en mi pecho. Asentí. Me entregó un fajo de papeles ya impresos. Tomé el bolígrafo. Me temblaban las manos, pero el trazo fue recto sin detenerse. Firmé la solicitud de revocación de poderes y el documento de solicitud de bloqueo. Luego Beltrán puso otro expediente. Debería establecer un fideicomiso para su nieto y cambiar su testamento. Así al menos esta propiedad tendrá un heredero legítimo. Volví a firmar. Escribí el nombre de Mateo, de 9 años, en el recuadro de herencia. Cada letra era como un bordado sobre tela gruesa, lenta, segura, difícil, pero imparable. Cuando terminé, dejé el bolígrafo con las manos sudorosas. Miré las letras que acababa de escribir y por primera vez en muchos meses vi claramente que aún tenía una parte de mi derecho. Por la tarde, cuando regresé a casa, la puerta de madera estaba abierta de golpe contra la pared. Reina me bloqueó el paso en el umbral. En su mano tenía un fajo de papeles arrugados. Antes de que pudiera hablar, los levantó y gritó: «Firma de nuevo ahora mismo. Si no, no me culpes». Su cara estaba roja, sus ojos brillaban de rabia. Sentí mi corazón latir con fuerza, pero no retrocedí. Apreté el asa de mi bolso y di un paso dentro de la casa. Y por primera vez en muchos años la miré directamente a los ojos. No dije con voz ronca pero firme: «Esta es mi casa, y ya no firmaré nada para ti». El aire en la casa se espesó, como si alguien hubiera vertido resina caliente en medio de la sala. Mateo asomó la cabeza por la rendija de la puerta de su habitación, con los ojos muy abiertos, agarrando con fuerza su viejo muñeco de trapo.
Sabía que lo había oído todo, lo había visto todo. Y quizás desde ese momento lo recordaría toda su vida. Reina apretó los dientes, arrugó el fajo de papeles y los tiró al suelo. Se fue cerrando la puerta de golpe, el sonido resonó como un trueno en la casa ya demasiado vieja. Me incliné. Recogí los papeles arrugados. Los doblé con cuidado no porque los necesitara, sino porque no quería que Mateo los viera esparcidos por el suelo como basura. Esa noche, cuando todo se hubo calmado, me senté sola en mi habitación. Saqué mi abrigo de invierno y cosí un pequeño forro adicional en el interior. Metí dentro todos los documentos, el contrato impreso, los recibos del banco, el informe de la peritación de la firma, el documento de revocación de poderes y el Nuevo Testamento. Cosí el borde del abrigo con hilo negro, la costura apretada invisible para cualquiera. Luego saqué la pequeña maleta de debajo de la cama. Guardé algunas prendas sencillas, un suéter, un vestido de algodón, un par de zapatos bajos. Añadí un viejo marco de fotos con una imagen mía abrazando a Mateo cuando tenía 3 años. Solo eso. Nada de oro ni joyas, solo las cosas que consideraba necesarias para recordarme que aún tenía una familia. Me senté en la cama, suspiré. En el porche el viento soplaba entre las macetas de cempasúchil, haciéndolas temblar suavemente. En la oscuridad comprendí mi tiempo en esta casa había terminado. Mañana me iría. No para huir, sino para recuperar mi vida. Escribí la carta casi a medianoche. La lámpara de mi escritorio proyectaba un halo de luz amarilla sobre el papel. Escribí despacio, cada letra ligeramente inclinada, como si las palabras estuvieran tan cansadas como yo. No me busques. Necesito mi libertad. Soledad. Doblé la carta por la mitad y la puse sobre la mesa de la cocina justo al lado del mantel bordado que usaba desde joven. Miré la cocina una vez más, el olor a café de olla, que quedaba de la tarde mezclado con el de la ropa tendida en el patio. En mi corazón la mitad temblaba. La otra mitad sentía un alivio, como si acabara de soltar una pesada carga. Saqué la pequeña maleta de debajo de la mesa y metí las últimas cosas necesarias. Un marco de fotos de Mateo a los 3 años. Un suéter de invierno, algunos papeles cosidos dentro del forro del abrigo. Me puse el rebozo. Abrí la puerta suavemente, como quien abre un frasco de cristal para no despertar a nadie. En el porche las macetas de cempasúchil temblaron suavemente con el viento de la noche. Salí, cerré la puerta con llave, y al oír el clic metálico sentí un salto en mi corazón. Al principio del callejón había un viejo taxi con la pintura descolorida y la matrícula llena de polvo. Levanté la mano. El conductor me miró por el espejo. ¿A dónde va, señora? A la estación de autobuses, dije. A Querétaro. El coche arrancó. Las luces de la calle pasaban por la ventanilla como trazos de pintura amarilla. Miré la ciudad por última vez, tiendas cerradas, anuncios, parpadeantes sombras de personas dormidas en bancos de piedra. No lloré. Solo oía claramente mi propia respiración en el coche, medio asustada, medio aliviada. A la mañana siguiente, mientras esperaba mi autobús en la sala de espera, mi teléfono vibró. Número desconocido. Dudé un momento. Luego contesté. Señora Márquez. Una voz femenina, joven, cálida y temblorosa. Soy la maestra Pilar, la maestra de Mateo. Contuve la respiración. ¿Le pasó algo a Mateo? El niño solo dibuja figuras negras. Me dijo, ojalá pudiera vivir con mi abuela. Pilar hizo una pausa, su voz bajó. Por favor, venga a la reunión. El niño la necesita. Me quedé en silencio.
La mano que sostenía el teléfono estaba helada. En mi mente apareció la imagen de Mateo inclinado coloreando sus pequeños hombros. Temblaban. Cerré los ojos. Respiré hondo y luego dije: «Iré. Estoy en camino». Cuando llegué al aeropuerto para hacer transbordo, no pensé que Reina me buscaría. Pero apenas entré en la concurrida sala oí el familiar taconeo de sus zapatos de tacón en el suelo de piedra. Me di la vuelta. Reina corría con el pelo revuelto, la cara roja. Se aferró a mi brazo su voz. Gritó resonando por toda la sala: «Mamá, eres una traidora por irte. ¿Quieres que me avergüence toda la vida?» Todos se volvieron a mirar. Me mantuve erguida sin encogerme. Mi corazón latía rápidamente, pero mi voz fue firme, cada palabra clara. «A partir de hoy, ya no tienes control sobre mí». La frase fue como un cuchillo cortando una cuerda que había estado tensa durante mucho tiempo. Vi cómo su mirada se detuvo por un segundo y luego se oscureció. A mi alrededor el altavoz de los anuncios seguía sonando, pero para mí todo se alejó, solo quedó su rostro y la distancia entre nosotras. Reina se mordió el labio, tiró su bolso y luego se dio la vuelta y se fue abriéndose paso entre la multitud. No la seguí. Apreté el asa de mi maleta y respiré hondo. La multitud volvió a moverse. La sala del aeropuerto regresó al sonido de las ruedas de las maletas, la voz del altavoz anunciando vuelos. Justo en ese momento apareció la maestra Pilar con un papel doblado en 4 en la mano. «La he buscado por todas partes», dijo jadeando. «Mateo me pidió que le diera esto». Lo abrí. Un dibujo garabateado con ceras, una casita, tejado rojo, humo, saliendo de la chimenea. Al lado una frase infantil: «Ojalá pudiera vivir con mi abuela». Me temblaban las manos. El papel tembló suavemente con el aire acondicionado. Lo abracé contra mi pecho sintiendo como si abrazara a Mateo. Miré el tablero electrónico parpadeante de vuelos. Sabía que tenía que irme. «Gracias, maestra», le dije a Pilar con la voz ahogada. «Dígale al niño que su abuela lo salvará». Arrastré mi maleta y subí las escaleras que llevaban a la puerta de embarque. Cada paso era pesado, como si llevara toda la casa a cuestas. Cuando me senté en el asiento junto a la ventana, volví a abrir el dibujo acariciando suavemente las letras ingenuas. El avión vibró ligeramente, luego se deslizó por la pista. En el cielo la ciudad se encogía como una alfombra gris. Vi los tejados, las calles que una vez fueron familiares alejarse lentamente. Mis lágrimas cayeron en silencio. Susurré como hablándome a mí misma, como enviándolo a través de las nubes. «Te salvaré, Mateo». Cerré los ojos. En la oscuridad tras mis párpados, vi la pequeña casa con humo saliendo de la chimenea y un niño de pie en el porche con un estuche de lápices. No sabía qué me depararía el futuro, pero sabía que había dado el primer paso para asegurar un lugar seguro para el niño y para recuperarme a mí misma. Todavía recuerdo muy bien la primera mañana que puse un pie en Guadalajara. La ciudad al amanecer estaba bulliciosa con los gritos de los vendedores de tamales, el olor a masa de maíz y café mezclándose en el aire. Me paré frente a la puerta de una pequeña casa en una calle tranquila apretando mi vieja maleta. Era la casa de Amalia Robles, una anciana viuda de mi misma edad. Nos conocimos gracias a una conocida de la iglesia que me dijo: «Si necesitas un lugar donde quedarte temporalmente, busca a Amalia, ella tiene una habitación libre». Amalia abrió la puerta con el cabello blanco recogido, el rostro marcado por profundas arrugas, pero con una mirada bondadosa. «Pasa soledad», dijo. «Aunque es pequeño, aquí hay paz». Entré, el olor a cacao caliente se extendía. Recuerdo que esa noche, mientras nos sentábamos en la sala, Amalia sirvió cacao en 2 tazas de barro
y dijo suavemente: «Los hijos pueden traicionar, pero la vida no termina ahí. No dejes que te quiten también la vejez». Al oírla, mis lágrimas cayeron no por debilidad, sino porque alguien finalmente había puesto en palabras el miedo que había ocultado durante tanto tiempo. Unos días después, cuando me había acostumbrado a la sencilla habitación alquilada, di un paseo por el barrio. En una calle empedrada, oí que alguien me llamaba: «Soledad, ¿eres tú?». Me di la vuelta y vi un rostro familiar. Elena Camacho, mi antigua compañera de la clase de costura de antaño. Nos abrazamos. Elena también tenía el cabello blanco, los hombros ligeramente encorvados, pero su voz seguía siendo tan vibrante como la de una adolescente. En la pequeña cafetería de la esquina, entre el suave sonido de la música ranchera, nos contamos los años que habían pasado. Elena también llevaba heridas como yo. Su hijo solía decir cosas que cortaban como cuchillos. «Solo eres una carga, mamá». Al oírla hablar no pude contener las lágrimas. Elena también lloró. Lloramos como dos chicas jóvenes que alguna vez habían fallado en una puntada, pero esta vez era porque la vida nos había querido profundamente. En ese preciso momento, me di cuenta no estaba sola. De esas conversaciones surgió una idea. Una tarde, mientras estábamos sentadas junto al mercado de telas, mis dedos acariciando cada trozo de seda, Elena exclamó: «¿Por qué no abrimos un lugar para mujeres como nosotras? Un lugar donde puedan mirarse en el espejo y ver de nuevo su propia belleza». Asentí, mi corazón latiendo con fuerza. Una boutique donde la ropa no sea solo para vestir, sino para recordarnos que aún tenemos valor. Discutimos, hicimos bocetos en papel, elegimos un nombre: Maduras con estilo. El nombre sonaba como una afirmación. La vejez no es un final, sino una etapa con estilo propio. Los primeros días fueron difíciles. Dos ancianas de más de 60 años sentadas encorvadas sobre una mesa de madera, cortando tela, tomando medidas. Fuimos al mercado a elegir cada rollo de tela lino fresco, algodón suave e incluso algunos encajes blancos para vestidos elegantes. Mis manos aún recordaban el ritmo de la costura de antaño, la aguja deslizándose por la tela, con un suave siseo tan familiar como el sonido de las campanas de la iglesia cada mañana. Una tarde colgamos el letrero recién pintado en la puerta de la tienda: Maduras con estilo. Las dos ancianas nos miramos con las manos manchadas de pintura y reímos como niñas. La primera clienta fue una señora de unos 70 años que cojeaba con un bastón de madera. Se probó un vestido azul marino, se miró al espejo durante mucho tiempo y de repente se echó a reír, sus ojos brillando como los de una joven. En otra ocasión, una mujer de mediana edad llevó a su anciana madre y mientras se probaba le dio una palmada en el hombro a la anciana: «Mira, mamá, te ves mejor que yo». Pero hubo un día que siempre recordaré. Una clienta llamada Mercedes, con el cabello blanco y los ojos rojos. Eligió un vestido de color morado pálido, se lo puso y se miró al espejo. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, su voz ahogada: «Gracias. Gracias a ustedes me atreví a mirarme al espejo por primera vez después de la muerte de mi esposo». Al oír eso me estremecí. Elena y yo nos miramos sin necesidad de decir nada más. Sabíamos que esta pequeña tienda no solo vendía ropa. Estaba remendando los agujeros invisibles en el corazón de las mujeres que ya habían recorrido casi toda su vida. Esa noche, al regresar a casa de Amalia, me senté en la pequeña cama y abrí el dibujo de Mateo. La casita con humo saliendo de la chimenea, la frase ingenua: «Ojalá pudiera vivir con mi abuela».
Lo puse junto al marco de fotos donde yo lo sostenía cuando tenía 3 años. Al ver las dos cosas juntas sentí que por primera vez en muchos años, mi corazón no solo latía para mantener la vida, sino para recordarme que aún tenía un propósito. En una ciudad extraña, en una pequeña habitación alquilada, ya no me sentía sola. Había encontrado un nuevo pilar: la amistad, la empatía y la fe, en que incluso cuando la propia sangre me traicionaba, aún podía reconstruir mi vida. Esa noche encendí una pequeña vela en mi mesa y susurré palabras de agradecimiento. Por primera vez en muchos meses dormí en paz, sin soñar con escenas humillantes. En mis sueños me veía cosiendo un vestido y Mateo estaba a mi lado, sonriendo radiante. Pasó un año más rápido de lo que esperaba. Desde la pequeña habitación alquilada en casa de Amalia Elena y yo habíamos construido algo que iba mucho más allá de las telas, las agujas y los vestidos colgados en perchas. Maduras con estilo ya no era solo una pequeña sastrería. Se convirtió en un refugio para mujeres que habían vivido la mitad de sus vidas, donde podían mirarse en el espejo y recuperar una parte de la dignidad que alguien, a veces su propia familia, les había arrebatado. Abrimos una segunda sucursal en el centro de la ciudad y poco después una tercera, cerca de la plaza principal. Recuerdo el día de la inauguración de la segunda sucursal. Elena y yo colgamos personalmente las cintas rojas colocando jarrones de margaritas blancas en la puerta. Los clientes se agolpaban, las risas resonaban. Había una anciana con un nuevo vestido de encaje que se miró al espejo y dio una vuelta lenta, sus ojos brillando como a los 18 años. Un día me invitaron a dar un discurso en un seminario sobre la dignidad de la vejez y el derecho al respeto. Me paré frente a cientos de personas, mi corazón latiendo con fuerza. Conté cómo mi propia hija me había despreciado, cómo me había sentido invisible en mi propia cocina. No exageré. Hablé con palabras sencillas desde mi propia experiencia. Cuando terminé, todo el auditorio aplaudió con entusiasmo. Vi en los rostros de muchas mujeres con arrugas profundas, como las mías, lágrimas que corrían por sus mejillas. Una tarde, mientras ordenaba los estantes de la tienda, oí un golpe en la puerta. Levanté la vista. Delante de mí estaba Irene Duarte, la hermana de Reina. Me sobresalté. Hacía años que no la veía. Irene entró delgada, con el rostro cansado. Se sentó en una silla con las manos entrelazadas sin atreverse a mirarme a los ojos. «Perdón por venir sin avisar», dijo con la voz ahogada. «Pero tengo que decirte... Reina no solo te ha hecho sufrir a ti. Conmigo ella también ha sido impositiva, me ha difamado, me ha controlado. Durante todos estos años. He vivido a su sombra, siempre comparada, despreciada. Nadie me creía cuando lo decía. Pero ahora, al oírla, sentí que mi corazón se encogía. Siempre pensé que la crueldad de Reina hacia mí era solo un arrebato, la injusticia de una hija ingrata. Pero ahora Irene me mostró era un patrón de comportamiento repetitivo, no un accidente. Ya no era la única víctima. Irene rompió a llorar. Me acerqué y le puse una mano en el hombro. Nos quedamos en silencio, solo el tic-tac del reloj de pared. Comprendí hay heridas que no solo hacen sangrar a una persona, sino que pudren a toda una familia desde dentro. Esa noche, al regresar a mi habitación de alquiler, abrí el armario y saqué del cajón de abajo el dibujo que Mateo me había enviado a través de la maestra Pilar. La casita, el tejado rojo, el humo saliendo y la frase ingenua: «Ojalá pudiera vivir con mi abuela». Sostuve el papel temblorosamente. Las lágrimas cayeron manchando una esquina del dibujo. Me quedé en silencio apretando el papel como si me aferrara a un último hilo que me unía al niño. En mi corazón el dolor y la esperanza se mezclaban.
Sabía que este camino aún era largo, pero también sabía que ya no estaba sola. Tenía a Elena, Malia incluso a Chairene, y sobre todo tenía a Mateo como una razón para seguir en pie. Encendí una pequeña vela junto a la ventana. La luz parpadeante se reflejó en el papel arrugado. Susurré: «Mi niño, no me he rendido. Aunque la oscuridad regrese, llegaré hasta el final». Esa noche me senté en la pequeña habitación detrás de la tienda. El largo día había terminado. Elena ya se había ido a casa y solo me quedaba el tic-tac constante del reloj de pared. Me serví una taza de cacao caliente como solía hacer Amalia con la intención de leer algunas páginas de la Biblia antes de acostarme. Pero el teléfono vibró. En la pantalla apareció el nombre de Reina. Mi corazón dio un vuelco como si alguien lo apretara. Dudé unos segundos antes de contestar. Al otro lado de la línea su voz era ronca, temblorosa, muy diferente de la voz fría y cortante que me había lanzado tantas veces. «Mamá». Me equivoqué. Se detuvo, respiró hondo, como si intentara contener las lágrimas. «No pido dinero. Solo te pido que Mateo se quede contigo. Ya no es feliz a mi lado». Me quedé helada. Esas palabras fueron como una puñalada que dolía, pero que también abría una pequeña rendija de luz en la oscuridad. No respondí de inmediato. Miré por la ventana. Las luces de la calle caían sobre la acera. Una tenue luz amarilla cubría las macetas de flores delante de la tienda. Pensé en Mateo, en el dibujo de la casa con humo saliendo de la chimenea. Respiré hondo y luego dije suavemente: «Si eso es lo que realmente quieres para él, mañana que venga contigo». A la mañana siguiente apenas había terminado de ordenar los estantes de tela cuando oí pequeños pasos corriendo. La puerta de la tienda se abrió de golpe y apareció Mateo con los ojos brillantes, el cabello revuelto, sus viejos zapatos gastados. No dijo nada, solo se lanzó directamente a mis brazos. Lo abracé sintiendo su aliento apresurado contra mi pecho. «Sabía que vendrías a salvarme», susurró como una certeza y no una suposición. Me ahogué sin poder contener las lágrimas. Tantos meses de dolor, humillación, tantas noches sin dormir, todo se concentró en ese momento. Elena estaba en el mostrador mirándonos en silencio, sus ojos también llorosos. «Hijo, a partir de ahora puedes quedarte aquí. Este lugar es seguro», dije acariciando el cabello de Mateo. Esa tarde llevé a Mateo a pasear por el barrio, deteniéndonos en una pequeña carpintería. Encargué una mesa de estudio para él. El carpintero preguntó por el color de la pintura y no dudé: azul celeste. Recordé que él había dicho que ese color le hacía sentir paz, como el cielo después de la lluvia. Cuando llegó la mesa la limpié personalmente en cada esquina y coloqué sus libros y su estuche de lápices. Mateo estaba a mi lado con los ojos brillantes, sus dedos tocando la superficie de la mesa, como si tocaran un tesoro. La primera noche en mi casa, Mateo se acostó en la pequeña cama cubierta con una manta de lana. Me senté a su lado arropándolo. El niño se giró y susurró: «Abuela, duermo muy bien». Puse mi mano en su suave cabello sintiendo que mi corazón se reparaba después de tantas heridas. Lloré, pero ya no eran lágrimas amargas. Eran lágrimas cálidas como el agua que riega un campo seco. Me senté a mirar a Mateo mientras se dormía. Sabía que todo el sufrimiento, todas las decisiones que parecían crueles antes, todo fue para lograr este momento. Y en ese momento sentí que había sido recompensada justamente. Después de que Mateo vino a vivir conmigo, lo primero que hice fue pedirle al licenciado Beltrán que reorganizara todos los trámites legales. No quería vivir un día más con el miedo de que Reina pudiera aparecer de repente
y llevarse a mi nieto como si fuera un objeto. Beltrán me recibió en su pequeña oficina llena de expedientes. Escuchó y asintió lentamente. Esté tranquila. Con los documentos que tengo y la situación actual de su hija, podemos tramitar la tutela provisional de Mateo. El niño se quedará con usted legalmente. Nadie podrá quitárselo. Cuando firmé el último papel me temblaban las manos, pero esta vez no era por miedo. Era alivio. Dejé el bolígrafo, respiré hondo, sintiendo como si alguien me hubiera quitado una gran piedra del pecho. Me fui caminando más ligera pensando, a partir de ahora el niño estará a salvo. La nueva vida comenzó. Durante el día seguía dirigiendo la boutique con Elena, atendiendo a los clientes, arreglando vestidos, eligiendo telas. Por la noche regresaba a la pequeña habitación, donde Mateo ahora tenía su mesa de estudio azul celeste y su propia cama. Cenábamos juntos un tazón de sopa de frijoles, algunas tortillas calientes envueltas en un paño, a veces incluso un tamal que compraba en la esquina. El niño contaba historias de la escuela, su voz gorjeaba, a veces incluso se reía a carcajadas. Esa risa hacía que la habitación fuera más luminosa que cualquier lámpara. Mateo mejoró notablemente. Sus calificaciones subieron gradualmente, e incluso me pidió que lo dejara unirse al equipo de fútbol de la escuela. El primer día que lo vi con su uniforme corriendo por el campo, me senté en las gradas apretando mi bolso de tela con la garganta ahogada, pero los ojos sonriendo. Pensé, mi nieto ha vuelto a ser un niño de verdad. También hizo muchos amigos nuevos, y de vez en cuando los invitaba a casa a jugar. El sonido de los lápices, el balón rodando, las risas de los niños, todo hacía que la pequeña habitación ya no se sintiera sola. No solo eso, Elena y yo empezamos a pensar en otras mujeres como nosotras. Organizamos un pequeño taller en la tienda colgando un cartel escrito a mano: mujeres mayores y el derecho a la libertad. La primera vez solo asistieron unas 15 ancianas del barrio, pero todas escucharon con atención. Conté mi historia sin adornos, solo lo que realmente había sucedido. Elena compartió el dolor de ser despreciada por su propio hijo. Luego, una por una, hablaron. Una señora lloró al contar que su nuera quería llevarla a un asilo, otra suspiró porque sus hijos le habían cortado la pensión. Nos sentamos en círculo tomadas de la mano. Me di cuenta de que lo que había experimentado no era solo mío. Era parte de la realidad que muchas mujeres mayores en México sufrían. Vi que al hablar, al sentarnos juntas, habíamos tejido una nueva tela, una tela de empatía y fuerza. Unos meses después, inesperadamente, recibí un reconocimiento de la comunidad. Dijeron que había contribuido a concienciar sobre el abuso a los ancianos. Me paré en el podio para recibir el premio escuchando los aplausos entusiastas. En ese momento los recuerdos se agolparon la imagen mía en la vieja cocina, cuando Reina me escupió en la cara el sonido áspero del puff. Una escena que me había atormentado durante muchas noches, ahora aparecía de una manera completamente diferente. Ya no era una herida, sino el punto de partida del camino que estaba recorriendo. Apreté el reconocimiento, levanté la cabeza y miré al auditorio. En las filas de abajo, Mateo estaba sentado junto a Elena aplaudiendo con entusiasmo, sus ojos brillaban como velas. Sonreí sabiendo que todo el dolor se había transformado en la fuerza para estar allí. Esa noche, al encender una vela en mi habitación, susurré: «Gracias, Dios. Gracias por darme el coraje de no rendirme». Me giré para mirar a Mateo sentado en su mesa de estudio, absorto en sus tareas. La luz amarilla de la lámpara iluminaba su rostro infantil. Sabía que no solo había conservado un hogar, sino que también había reconstruido un futuro. Todavía recuerdo muy bien aquella tarde, cuando la pequeña cocina volvió a iluminarse para toda la familia. Después de tantos años volvíamos a sentarnos juntos.
La única diferencia era que esta vez todo ya no era ruidoso. No había olor a cerveza, música estridente, ni gritos. Sobre la mesa solo había una olla de sopa de frijoles negros, unas tortillas calientes envueltas en un paño y un poco de queso fresco, espolvoreado por encima. Una comida sencilla, pero para mí más preciosa que cualquier festín. Mateo se sentó a mi lado, sus ojos brillaban, y de vez en cuando me miraba para asegurarse de que yo seguía allí. Enfrente estaba Reina, mi hija, después de muchos meses de terapia. Su cabello estaba revuelto, pero su mirada era menos feroz. A su lado estaba Irene, su hermana, quien valientemente había dicho la verdad. Todos en silencio. Solo el ligero sonido de las cucharas chocando contra los tazones. Tomé una cucharada de sopa, me la llevé a la boca sintiendo el ligero sabor salado y el familiar aroma a epazote. Mi corazón se encogió. Tantos recuerdos acudieron a mi mente desde la primera vez que me regañó, la vez que me obligó a firmar papeles hasta el momento en que me paré en el aeropuerto, declarando ya no tienes control sobre mí. Todo era como densas puntadas, cada una unida para formar la tela de mi vida. En medio de la comida, Reina se levantó en silencio, tomó la jarra de agua y sirvió en el vaso de Mateo. Su movimiento fue lento, torpe, pero ya no arrogante. Dejó el vaso delante de su hijo y luego se volvió para mirarme. Sus ojos estaban húmedos. Bajó la cabeza con la voz ronca. «Mamá, lo siento. Me equivoqué. Delante de Mateo, lo admito». Mateo miró a su madre, luego me miró a mí. El niño no dijo nada, pero su rostro se relajó, sus pequeños hombros se aflojaron. En sus ojos había un brillo que nunca antes había visto, una verdadera tranquilidad. Dejé la cuchara mirando directamente a Reina. Sabía que este era el momento de hablar no solo por mí, sino por todos nosotros. Respiré hondo con la voz lenta pero firme. Perdonar no significa volver al mismo lugar. Perdonar es poner límites para que el amor ya no cause daño. El amor solo es verdadero cuando va acompañado de respeto. La habitación quedó en silencio. Oí el viento colarse por la rendija de la puerta. Oí los latidos tranquilos de mi corazón. Reina asintió. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Irene me tomó la mano por debajo de la mesa, apretándola suavemente. Cuando terminó la comida, Mateo salió corriendo al patio riendo a carcajadas, mientras perseguía una pequeña pelota. Me quedé en la puerta mirándolo. Sus ojos brillaban feliz. Sabía que todas las decisiones dolorosas que había tomado, desde la humillación en la cocina, el descubrimiento de las traiciones, hasta la huida en la noche, todo me había llevado a este momento. Ya no había resentimiento, no había oscuridad. Solo amor, pero un amor con límites, un amor que sabía preservar la dignidad. Puse mi mano en mi pecho sonriendo suavemente. Mi historia termina aquí en una luz cálida y firme. Había aprendido que se puede perdonar, se puede seguir amando, pero nunca se debe perder a una misma. Y ese era el regalo más grande que podía darle a Mateo, un amor puro sin heridas.